Una mañana de marzo en el barrio empresarial de las Cuatro Torres de Madrid, en el espectacular vestíbulo de mármol de Nexora Dynamics, una de las empresas tecnológicas más valoradas de España, con un patrimonio de 3.500 millones de euros, ocurrió algo que ningún empleado había visto en 8 años enteros. Un hombre de 54 años llamado Carlos, con barba canosa, cabello plateado descuidado y un sencillo uniforme azul de operario de limpieza, con su nombre bordado en blanco sobre el bolsillo del pecho, estaba parado en el centro del vestíbulo. A sus pies, los restos de una taza de café rota se mezclaban con un charco marrón. A su lado, abrazándolo con todas sus fuerzas, estaba una niña de 8 años con cabello castaño oscuro, vestida con una rebeca gris y una falda azul marino de uniforme escolar. La pequeña, llamada Sofía, estaba temblando ligeramente, y a unos metros de ellos, una mujer de 38 años vestida con un elegante vestido blanco sin mangas, una mujer cuya identidad pronto cambiaría todo, tenía las manos sobre la boca en un gesto de absoluta incredulidad. Esa mujer, Valeria Mendoza, era la directora ejecutiva oficial de Nexora Dynamics, la persona que los empleados creían dueña de la empresa, la que firmaba los contratos millonarios, la que aparecía en las revistas financieras. Pero en realidad, Valeria solo era la cara pública de la empresa, la fachada, porque la verdad era que el verdadero dueño de Nexora Dynamics, el hombre con el nombre real en los documentos secretos de propiedad, el accionista con el 94% de las acciones, era el operario de limpieza llamado Carlos Vega Restrepo, el padre soltero de 54 años, que limpiaba los pisos de su propio imperio millonario desde hacía 8 años. Y en los próximos 10 minutos, todo lo que la pequeña Sofía, Valeria, los empleados de Nexora y el mundo empresarial español creía saber sobre Carlos, se iba a derrumbar de la manera más inesperada posible. Si estás preparado para esta historia, ya escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Carlos Vega Restrepo llegaba cada mañana al edificio de Nexora Dynamics a las 5:30 en punto. Conducía desde su modesto apartamento en el barrio de Carabanchel, en el sur de Madrid, en su viejo Seat León. Aparcaba en la planta -20 del aparcamiento subterráneo, reservada para el personal de limpieza. Se cambiaba en el vestuario, ponía su uniforme azul oscuro con su nombre bordado, tomaba su carrito de limpieza y comenzaba su jornada. Para todos los empleados de Nexora Dynamics, una empresa con 1.200 trabajadores en su sede principal, Carlos era simplemente el limpiador del turno de mañana, un hombre callado, de barba canosa, mirada cansada, que siempre saludaba con una pequeña inclinación de cabeza, pero rara vez sonreía. Algunos directivos jóvenes pasaban por delante de Carlos sin saludarlo. Algunas secretarias lo llamaban por su nombre, sin nunca preguntarse quién era realmente. Algunos becarios miraban con superioridad al hombre canoso que fregaba el suelo del vestíbulo principal. Carlos no se molestaba. Cada mañana limpiaba el gran vestíbulo de mármol, vaciaba las papeleras, reponía el jabón en los vanos, fregaba los pasillos. Nadie en Nexora Dynamics sabía que Carlos era el verdadero dueño de la empresa. La empresa había sido fundada por Carlos en el año 2007, junto con un socio que había muerto en un accidente de coche 3 años después. Nexora había comenzado como una pequeña startup de software financiero. Carlos era un ingeniero informático brillante, con una maestría de la Universidad Politécnica de Madrid. Había inventado el algoritmo principal que hacía funcionar la plataforma de Nexora. En 15 años, Nexora había crecido hasta convertirse en una de las empresas tecnológicas más exitosas de España. 3.500 millones de euros de patrimonio, empleados en 12 países. Pero Carlos había tomado una decisión personal extraordinaria hacía 8 años. Después de eventos personales terriblemente dolorosos, había decidido apartarse completamente de la dirección operativa. Había delegado la gestión ejecutiva a Valeria Mendoza, una ejecutiva brillante, que había trabajado con él desde los primeros días. Carlos había mantenido oficialmente el 94% de las acciones, pero había salido de la oficina ejecutiva.
Había dejado que Valeria fuera la cara visible de Nexora Dynamics, y luego Carlos había hecho algo que nadie había previsto. Había regresado a Nexora bajo un nombre falso, con una identidad falsa, como un empleado de la subcontrata de limpieza. Había tomado el turno de Manana en el vestíbulo principal de su propia empresa. La razón era una sola, y esa razón estaba durmiendo cada noche en una pequeña habitación del apartamento de Carabanchel. Esa razón se llamaba Sofía. Sofía Vega. Tenía 8 años. Era una niña pequeña, delgada, con el cabello castaño oscuro de su madre y los ojos verdes intensos de su padre. Era una niña inteligente y curiosa, pero también tristemente seria para su edad. Sofía había nacido en febrero de 2017, en circunstancias terribles. Su madre, Marina Restrepo, había sido el gran amor de Carlos. Se habían conocido en el año 2015. Carlos era ya un empresario exitoso de 45 años. Marina era una joven médica residente de 30 años. Se habían casado un año después. Marina había quedado embarazada de Sofía en mayo de 2016. El embarazo había sido complicado. Marina había desarrollado preeclampsia en el último trimestre. Sofía había nacido por cesárea de emergencia el 15 de febrero de 2017. Una bebé pequeña pero saludable. Sin embargo, Marina había sufrido una hemorragia masiva durante la operación. Los médicos no habían podido salvarla. Marina Restrepo había muerto media hora después del nacimiento de su única hija. Carlos se había quedado sentado en el pasillo del hospital, con su hija recién nacida en los brazos, sin madre. Y él, Carlos Vega Restrepo, un empresario millonario, ahora era un padre soltero de mediana edad, con una bebé que solo tenía minutos de vida. En las primeras semanas Carlos había tratado de seguir adelante. Había regresado al trabajo en Nexora, había contratado a una niñera de jornada completa. Pero algo en él había cambiado. Carlos había comenzado a darse cuenta de que estaba dejando que otra persona criara a su hija, que estaba en reuniones de directorio mientras Sofía daba sus primeros pasos, que la pequeña Sofía llamaba mamá a la niñera, que cada noche, cuando Carlos llegaba al apartamento, Sofía ya estaba dormida. Carlos había tomado una decisión drástica. Había hablado con Valeria Mendoza. Le había ofrecido el puesto de directora ejecutiva. Le había explicado que él seguiría siendo el dueño mayoritario, pero que necesitaba tiempo para criar a su hija. Valeria había aceptado. Carlos mantenía el control accionarial, pero Valeria tendría la autoridad pública y operativa total. Y entonces Carlos había hecho algo aún más extraordinario. Había decidido que necesitaba mantenerse cerca de su empresa, aunque no estuviera en una posición de mando, y al mismo tiempo necesitaba un trabajo de horario flexible que le permitiera estar con Sofía por las tardes. Así había surgido la idea. Carlos se había inscrito en la empresa subcontratada de limpieza de Nexora bajo un perfil profesional falso. Carlos Vega Restrepo, 54 años, exobrero viudo, padre de una niña pequeña, necesitaba trabajo de medio tiempo. La empresa de limpieza lo había contratado para el turno de Manana en Nexora Dynamics. 5 a 1, 20 horas a la semana. Solo 2 personas en el mundo sabían la verdad. Valeria Mendoza, que recibía las órdenes finales de Carlos en reuniones privadas mensuales en un café de Carabanchel, y el asistente legal personal de Carlos, un abogado llamado don Esteban Vargas, que manejaba toda la documentación confidencial. Carlos llevaba a Sofía a la escuela cada mañana antes de empezar su turno. Pasaba las tardes con ella. La ayudaba con los deberes. Cocinaba pequeñas cenas simples. Le contaba cuentos antes de dormir. Para Sofía, su padre era simplemente Carlos, un padre que la amaba mucho, un padre que trabajaba como operario de limpieza, según le había contado, un padre humilde pero presente, hasta una mañana de marzo cuando todo cambió. La mañana del 19 de marzo, Sofía, ahora con 8 años cumplidos, le había pedido a Carlos algo inusual. Papá, le había dicho mientras Carlos le preparaba el desayuno. La maestra nos ha pedido que escribamos una redacción sobre el trabajo de nuestros padres. Tengo que entregarla mañana, pero no he visto nunca dónde trabajas tú. ¿Puedo ir contigo hoy a tu oficina?
Carlos había dudado un momento. La idea de llevar a Sofía a Nexora le ponía nervioso, pero la petición era inocente. De acuerdo, hija, había dicho Carlos, pero solo por una hora, y después te llevaré a la escuela. Habían salido juntos a las 5:15 de la mañana. Sofía, emocionada, iba con su uniforme escolar. Llevaba un libro pequeño para entretenerse durante el tiempo que su padre trabajara. Habían llegado al edificio de Nexora a las 5:40. Era un lunes. Carlos había presentado a Sofía al guarda de seguridad de la entrada de empleados. Carlos había llevado a Sofía al vestuario, donde se había cambiado. Había llevado a Sofía al vestíbulo principal, donde había comenzado su trabajo. Sofía, con su libro, se había sentado en uno de los sofás del vestíbulo. Carlos había tomado su mopa y había comenzado a limpiar el suelo de mármol. Durante una hora, todo había ido bien. Algunos empleados habían comenzado a llegar. Algunos habían saludado a Carlos, otros no. Sofía los había observado, sin entender que su padre era el verdadero jefe de toda esa gente. A las 7:30 había ocurrido el incidente. Un ejecutivo joven de 28 años llamado Joaquín Méndez Romero, recién promovido a director de marketing, había llegado al vestíbulo con un café en una mano y su móvil en la otra. Joaquín era conocido en Nexora por su arrogancia. Hablaba con desprecio a los empleados de menor rango. Joaquín había entrado en el vestíbulo distraído, mirando su móvil. No había visto que Carlos acababa de fregar el suelo de mármol. Joaquín había patinado ligeramente. Su café se había derramado completamente sobre el suelo. La taza se había roto en pedazos. Joaquín había explotado de ira. «Pero, señor», gritó Joaquín, «¿qué coño hace mojando el suelo aquí en plena hora pico? ¿Tiene idea de cuánto cuesta este traje? 5.000 euros. 5.000 euros estoy gastando aquí». Joaquín había sacado servilletas de su bolsillo para limpiarse, pero su humor no había mejorado. Sofía se había levantado del sofá, había caminado hasta su padre, había abrazado a Carlos con todas sus fuerzas, ocultando su carita pequeña contra el pecho del uniforme azul. Esa pequeña acción, en lugar de calmar a Joaquín, lo había enfurecido aún más. «Mira», le dijo Joaquín a Carlos, «apartame a la nina. Esto es un lugar de trabajo, no una guardería. ¿Qué hace ella aquí? ¿Estás trayendo a tu hija al trabajo como si esto fuera un parque?» Carlos había abrazado a Sofía, protegiéndola con su brazo libre. «Señor, ella es mi hija. Hoy es un día especial. La traje conmigo porque me lo pidió. Lo siento por el accidente con el café». Joaquín no estaba satisfecho. Otros empleados se habían detenido a observar la escena. «Eres un irresponsable, Carlos», había gritado Joaquín. «Voy a hablar con tu supervisor. Te voy a hacer despedir. Esto no se puede tolerar». Joaquín no se había dado cuenta de que en ese momento una mujer en un vestido blanco había entrado en el vestíbulo. Era Valeria Mendoza, la directora ejecutiva oficial de Nexora. Valeria había visto la escena. Había reconocido inmediatamente a Carlos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Había visto a la pequeña Sofía abrazada a su padre. Había escuchado las palabras agresivas de Joaquín. Valeria se había quedado paralizada durante un segundo. Sus manos habían volado a su boca en un gesto de incredulidad, pero ella sabía exactamente quién era Carlos, y sabía que esa pequeña nina, Sofía Vega, era la hija de la única persona en el mundo que tenía más poder en Nexora Dynamics que ella misma. Valeria había caminado lentamente hacia el centro del vestíbulo. Joaquín no había visto a Valeria acercarse. Seguía gritando. «¿Y tú?», le dijo Joaquín a Sofía. «Tú deberías estar en la escuela, no aquí causando problemas. Tu padre no te debe traer a su trabajo. Es ridículo. Tu padre solo es...» «Suficiente, Joaquín». La voz de Valeria había cortado el aire como un cuchillo. Joaquín se había girado, sobresaltado. «Valeria», dijo Joaquín con sorpresa, «buenos días. Estaba solo poniendo a este operario en su lugar. Me ha hecho derramar mi café, mi traje está...» «Joaquín», lo interrumpió Valeria con voz calmada pero gélida. «Te voy a pedir una cosa. Vas a callarte ahora. Después vas a presentar tus disculpas a Carlos y a su hija Sofía. Y después te vas a tu oficina.
Joaquín la miró confundido. Pero Valeria, este hombre es solo un limpiador. ¿Qué me importa lo que él piense? Yo soy un director ejecutivo. Tengo una reunión crucial. Joaquín, lo interrumpió Valeria de nuevo, su voz subiendo un poco. Te lo voy a explicar muy claro. Valeria había caminado hasta colocarse a 1 metro de Joaquín. El señor que tú acabas de insultar no es solo un operario de limpieza. Su nombre completo es Carlos Vega Restrepo. Es el fundador de Nexora Dynamics. Es el accionista que posee el 94% de esta empresa. Es la única persona en el mundo que tiene más poder que yo dentro de este edificio. Es también la persona que firma mi salario, indirectamente cada mes. Y es la persona que pago tu maldito traje de 5.000 euros. Joaquín se había quedado pálido. Había mirado a Carlos con incredulidad. Había mirado de nuevo a Valeria. Pero él no está en los registros oficiales. Él es un limpiador. Trabaja como operario de limpieza por su propia elección personal, le dijo Valeria. Hace 8 años que está entre nosotros, en este vestíbulo, todas las mañanas. Y ninguno de ustedes, ni los directivos ni los empleados, lo ha tratado con la dignidad que merece. Solo porque llevaba un uniforme azul, solo porque tenía una mopa en la mano. Una multitud había crecido alrededor de ellos. Empleados de todos los pisos habían salido a presenciar el espectáculo. Algunos habían sacado sus móviles. Otros estaban en silencio absoluto. Joaquín había caído de rodillas en medio del vestíbulo. Señor Vega, dijo Joaquín con voz temblorosa. Yo no sabía. Yo no podía saber. Carlos había mirado a Joaquín con calma. Sofía seguía abrazada a él. Levantése, Joaquín, dijo Carlos. Joaquín se levantó, pero seguía temblando. Carlos había respirado profundamente. Joaquín, dijo Carlos, yo no le voy a despedir. Eso sería muy fácil para mí y muy duro para usted. Tiene una familia, tiene una hipoteca, tiene gente que depende de su salario. Yo soy mejor que eso. Joaquín asintió sin hablar. Pero quiero que aprenda algo, continuó Carlos. Yo he estado limpiando este vestíbulo durante 8 años. Durante 8 años he visto a todos ustedes pasar. Algunos me saludan, algunos no. Algunos me hablan con respeto. Algunos como tú me tratan como si no fuera humano. El carácter de una persona no se ve cuando está delante de su jefe. El carácter se ve cuando está delante de alguien que cree que es menos que él. Y mucha gente aquí ha mostrado quién es realmente. Carlos miró a Valeria. Asintió. Valeria, le dijo a Joaquín, quiero que vayas con Joaquín a su oficina. Durante los próximos 6 meses, Joaquín trabajará como asistente del equipo de limpieza por las mañanas. Y por las tardes, seguirá en su puesto de director de marketing. Quiero que aprenda lo que es trabajar en este edificio en otro uniforme. Joaquín había mirado a Carlos con desesperación, pero no había protestado. Asintió. La escena del vestíbulo se había hecho viral en cuestión de horas. Algunos empleados que habían filmado la escena habían publicado los videos en redes sociales. Los videos se habían compartido por miles. Para el atardecer del mismo día, la historia había salido en los principales periódicos españoles. El millonario que limpia los pisos de su propia empresa. Carlos no se había escondido. Había dado una entrevista esa misma tarde a una revista de negocios española. Había explicado, con calma, las razones de su decisión de hace 8 años. Mi esposa Marina murió el día que mi hija nació, había dicho Carlos a la revista. Si yo hubiera continuado siendo el director ejecutivo de Nexora, mi hija habría perdido a sus 2 padres, a su madre por la muerte, a mí por mi ausencia. Yo escogí otra cosa. Escogí ser un padre presente, y al mismo tiempo escogí mantener mis ojos sobre la empresa que yo y mi socio difunto construimos. Pero lo más importante para Carlos no era la prensa. Lo más importante era Sofía. Esa misma tarde, Carlos había llevado a Sofía de regreso a casa. Había tenido una larga conversación con ella en el sofá de su apartamento. Sofía, le dijo Carlos, hoy te diste cuenta de que yo no soy solo un operario de limpieza, que soy también el dueño de una empresa muy grande. Sofía había asentido con la cabeza seria. Yo te he ocultado esto durante 8 años por una razón.
No quería que crecieras pensando que tenías dinero. No quería que pensaras que eras especial porque tu padre tenía mucha plata. Quería que aprendieras a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Sofía había mirado a su padre con sus grandes ojos verdes. «Papá», había dicho Sofía con voz pequeña, «yo no te quiero porque tengas mucho dinero. Yo te quiero porque eres mi papá, y me gusta cuando me lees cuentos antes de dormir. Y me gusta cuando me ayudas con los deberes. Y me gusta cuando hacemos espaguetis con tomate los domingos. Y me gusta cuando me cantas en el vano. Tú eres mi papá». Carlos había comenzado a llorar en silencio. Había abrazado a su hija. «Hija mía», le había dicho, «eres la persona más extraordinaria que conozco. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Papá, ahora ya no tienes que limpiar pisos, ¿verdad? Ahora puedes estar en tu oficina grande con Valeria y los demás». Carlos había pensado en la pregunta por un momento. «Hija», le había dicho, «voy a cambiar algunas cosas, pero hay una cosa que voy a seguir haciendo. Voy a seguir limpiando un pasillo cada mañana. No todo el edificio, solo un pasillo. El pasillo donde están las oficinas de los directivos. Lo voy a hacer durante 1 hora cada mañana antes de que ellos lleguen. Es mi forma de recordar quién soy». Sofía había mirado a su padre con admiración. «¿Y yo?» «Papá», dijo Sofía con seriedad, «cuando sea grande voy a estudiar para poder cuidar de Nexora contigo». Carlos había llorado más, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Los siguientes años en Nexora Dynamics fueron diferentes. Carlos había tomado un rol más activo en la empresa, pero había mantenido su promesa a Sofía. Cada mañana, a las 5:30, llegaba al edificio. Durante 1 hora, con su uniforme azul, limpiaba el pasillo de las oficinas directivas. Después, se cambiaba a un traje. Pasaba algunas horas en la oficina de presidencia, junto a Valeria Mendoza. A la 1 de la tarde, Carlos salía de la oficina. Recogía a Sofía en la escuela. Pasaban las tardes juntos. La cultura interna de Nexora Dynamics había cambiado completamente. La historia de Carlos se había convertido en algo casi legendario dentro de la empresa. Cada empleado nuevo, en su orientación, escuchaba la historia del fundador que había limpiado los pisos durante 8 años para criar a su hija. La regla número 1 de la cultura de Nexora era ahora muy clara. Todos los empleados, sin excepción, debían saludar y tratar con respeto a los operarios de limpieza, a los guardas de seguridad, a los empleados de cafetería. Joaquín Méndez, después de sus 6 meses como asistente del equipo de limpieza, había regresado a su puesto de director de marketing, siendo una persona completamente diferente. Había perdido su arrogancia, había ganado humildad. Después de 3 años, Carlos lo había promovido a director general de operaciones, un cargo todavía más alto. Valeria Mendoza había continuado como directora ejecutiva. Carlos y Valeria habían formado una asociación ejecutiva de las más exitosas del mundo empresarial español. Sofía había crecido. A los 14 años, había comenzado a visitar la empresa con frecuencia. A los 16 había hecho su primer proyecto de práctica en Nexora. A los 18 había comenzado sus estudios de ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Madrid. A los 22, Sofía había entrado oficialmente en Nexora como ingeniera junior. No había querido beneficios especiales por ser hija del dueño. Había empezado en el equipo de soporte técnico. Había subido por méritos propios. Marina, la madre de Sofía, sería recordada cada año en una pequeña ceremonia familiar en el cementerio de la Almudena de Madrid. Carlos y Sofía llevaban flores blancas a su tumba el 15 de febrero de cada año, una mañana de marzo. Exactamente 10 años después del incidente del vestíbulo, Sofía, ahora con 18 años, había llegado a Nexora con Carlos. Habían entrado al vestíbulo de mármol. Estaba todavía allí, intacto, después de tantos años. Sofía se había detenido en el centro. «Papá», le dijo, «¿te acuerdas de aquella mañana, cuando aquel ejecutivo te trató mal?» «Sí, hija. Me acuerdo perfectamente». «Tú sabes, papá», dijo Sofía, «he pensado mucho en esa mañana durante los años, y hoy, finalmente,
Entiendo por qué hiciste lo que hiciste durante 8 años. Hiciste lo que hiciste porque querías asegurarte de que yo creciera siendo una buena persona. Querías que aprendiera el valor del trabajo. Querías que respetara a todos los trabajadores. Querías que conociera el verdadero rostro de la gente, no el rostro fingido que muestran cuando están delante de un jefe rico. Pero también lo hiciste por otra razón. Lo hiciste para no perderme, para estar conmigo cada tarde, para llevarme a la escuela, para hacerme la cena, para leerme cuentos antes de dormir. Y eso es lo que más valoro yo de todo lo que tú hiciste, papá. Carlos había abrazado a su hija en medio del vestíbulo de mármol. Algunos empleados habían pasado y los habían saludado con afecto. Era una imagen que se había convertido en parte de la historia de Nexora. A veces, las decisiones más importantes de la vida no son las que aparecen en las revistas de negocios. A veces, los héroes verdaderos no son los empresarios que aparecen en las portadas. A veces los héroes verdaderos son los padres que escogen, en silencio, ponerse uniformes humildes y limpiar pisos durante años, solo para poder estar cerca de los hijos que dejaron sin madre. Carlos Vega Restrepo, el millonario invisible de Nexora Dynamics, había entendido algo que muchos hombres con mucho dinero nunca llegan a entender, que el mayor legado que un padre puede dejar a una hija no es una empresa de 3.500 millones de euros. Es el ejemplo de un hombre que escogió, contra todas las expectativas del mundo, ser un padre presente, un padre real, un padre que limpió los pisos de su propio imperio para ganarse el derecho de leerle cuentos a su hija cada noche antes de dormir. Si esta historia te recuerdo que el verdadero éxito no se mide por el dinero que tienes, sino por las horas que pasas con las personas que amas, y que detrás de cada uniforme humilde puede esconderse un alma extraordinaria, deja una pequeña marca de tu visita con un pequeño corazoncito. Y si has llegado al final de este video y quieres apoyar estas historias sobre padres solteros que escogen lo verdaderamente importante por encima de las apariencias, puedes hacerlo a través de la función Super Gracias debajo de este video. Cada gesto cuenta, así como contaron cada uno de los 8 años que Carlos Vega Restrepo pasó limpiando pisos de su propia empresa millonaria, no para ganar dinero, sino para ganar tiempo con la única persona que realmente le importaba en este mundo, su pequeña hija Sofía.